Bienvenidos a Referentes, un espacio donde exploramos las historias y trayectorias de personas que vienen dejando huella en su campo. Aquí descubriremos cómo superaron desafíos, cómo enfrentaron crisis y qué energías le permitieron convertirse en verdaderos referentes. Prepárate para inspirarte con cada episodio. $15,000 personas que ven cada episodio. Solamente hay 250 personas que se han suscrito al canal. Necesitamos su apoyo para poder traer más invitados y de diferentes rubros. Es gratis, amigos. Esperamos que nos apoyen y nos vemos en un siguiente episodio. ¡Adiós! Hola amigos, bienvenidos al podcast Referentes. Soy Diana Raque, Headhunter y Coach, y el día de hoy tenemos que nada menos que a María Julia Aybar. María Julia es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con posgrado en la Universidad de Lima. Tiene experiencia en hidrocarburos desde hace muchos años, ya que inició su carrera en Perupetro y también haciendo asesorías desde el Estudio Muñiz, con el proyecto Camisea también, y fue luego gerente general de Perú LNG del 2017 al 2018. Tras 10 años en la empresa, se convierte en el Senior Vice President y Country Manager de Hunt Oil Company desde enero del 2024. María Julia, encantada de tenerte por acá con nosotros en el podcast Referentes. La verdad que tú eres una referente del sector hidrocarburos y queremos contar con tu experiencia en cómo fue que iniciaste tu carrera en el sector hidrocarburos siendo abogada y cómo siendo abogada puedes tener diferentes facetas y ser muy versátil y trabajar en muchas áreas. Bueno, primero muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir mi experiencia en tu post. A ver, te cuento, yo la verdad no es que tenía planeado ser abogada, siempre digo que lo que yo quería estudiar era arte, pero recuerden que eso ha sido hace muchos años atrás, donde probablemente una carrera de arte no era lo más profesional que se veía en esa época, ¿no? Entonces mi padre me dijo, mira hija, mejor estudia una carrera y luego te dedicas al arte. Y eso es lo que hice, decidí estudiar Derecho porque pensé que era la carrera más afín a mi personalidad o a lo que yo podía hacer, siempre pensando que después iba a poder dedicarme al arte. Estudié en la Católica durante 6 años. Debo reconocer que durante el tiempo que estudié le encontré bastante gusto a la carrera y después de 6 años ya no tenía muchas ganas de seguir estudiando y dije, bueno, es el momento de empezar a trabajar, ¿no? Así que bueno, por esas cosas de la vida, a los abogados siempre nos identifican mucho con el tema judicial y entré efectivamente a hacer una práctica con un estudio de abogados que veía temas procesales. Sin embargo, el abogado con el que practicaba me dijo, no, yo quiero que tú me apoyes en temas de hidrocarburos. Para ser muy sincera, yo no tenía ni la menor idea de cómo era el mundo de los hidrocarburos, así que empecé a descubrirlo con él. Y además también aproveché la oportunidad para tomar unos cursos en la Católica sobre minería y energía. Fue ahí que empecé un poquito a entender este mundo de los hidrocarburos y un tiempo después este mismo abogado me presenta para poder trabajar en el área legal de Perupetro. Perupetro era una empresa nueva, en ese momento era la empresa que iba a ver actividades de upstream, conceder contratos para inversionistas y hacer actividades de exploración y explotación, y entré a trabajar ahí en departamento legal. Estuve en Perupetro cerca de 3 años, aprendí muchísimo, hice muy buenos amigos que hasta el día de hoy siguen siéndolos, y es ahí donde empiezo a descubrir un poco más sobre el mundo de los hidrocarburos, empecé a encontrarle un poco más de valor y empecé a aplicar mis conocimientos de derecho. Temas de contratos, temas de negociación, temas obviamente de regulación, normas, etcétera. Y bueno, finalmente en ese momento trabajaba con muchas empresas de hidrocarburos que tenían actividades y relaciones con Perupetro, y a través de esa relación es que un estudio muy grande en Lima, que tenía un área de hidrocarburos, me invita a formar parte del estudio y trabajar con ellos. Es interesante esa trayectoria porque muchos dicen cuando uno estudia Derecho, lo estudia porque sabe que puede ser un abogado típico, ¿no? Pero ahora ya cada vez más se está dando estos casos donde estudias Derecho. Mi hijo estudió abogacía y ahora está trabajando en asuntos corporativos, ¿no? En la IATA.
que tiene que ver también con el tema legal, pero sobre todo las relaciones públicas, el tema de comunicaciones y todo esto, ¿no? Entonces, en tu caso, lo aplicaste primero desde el punto de vista de, digamos, en un organismo público que es Perupetro, pero luego sí estuviste en el estudio y estando en el estudio también trabajaste con muchas firmas. Cuando uno trabaja desde un estudio como abogado es diferente cuando trabajas en una empresa, porque yo me acuerdo cuando yo he contratado gente, varios gerentes legales y tal, y a veces me piden que busque un estudio, pero yo lo que le digo siempre, ojo, que hay una diferencia, hay una transición, porque cuando tú trabajas en un estudio, lo que tú haces es asesorar y estás, digamos, mirándolo un poquito desde afuera, lo asesoras lo mejor posible, pero no ejecutas. En cambio, la responsabilidad queda realmente con el que está dentro de la empresa. Cuéntanos un poquito cómo asumiste esa responsabilidad cuando entraste a ser la gerenta legal de Perú LNG. Y tienes toda la razón. Como dije, yo estuve 10 años en un estudio de abogados. Ese paso por el estudio me permitió aprender muchísimo, muchísimo de grandes profesionales. Y yo siempre digo que uno no se da cuenta que tiene maravillosos profesores al lado todo el tiempo y muchas veces no los aprovechamos. Yo creo que no solo me aproveché de ellos porque aprendí muchísimo en el estudio, hasta que se me presentó la oportunidad de ir a tomar la posición de la gerencia legal en una empresa que fue la que desarrolló Hunt como líder, que es el proyecto de exportación de gas. Me llamaron a unirme al equipo para iniciar el proceso de la construcción de una planta. Y sí, tienes toda la razón, es un mundo totalmente distinto. Cuando uno está en un estudio, efectivamente uno da una asesoría, un consejo, pero no es dueño de lo que pasa, no es dueño del proyecto, no sabe si funcionó o no funcionó, no tiene que llevarlo hasta el final. Pero cuando entras a una empresa, eres parte del tema, ¿no? Y desde que se inicia hasta que termina, va contigo. No es, di mi asesoría y si no salió, no funciona. No, tú tú eres parte de eso. Y como siempre digo, a mí me costó mucho, y yendo ya un poco al tema de género, haberme desarrollado en un mundo tan masculino, porque el sector de hidrocarburos sigue siéndolo, pero imagínense, hace 20 y tantos años atrás era aún más, ¿no? Y no solamente era mujer, sino que también era y soy abogada, y en el mundo de los hidrocarburos es un mundo más de ingenieros y de geólogos, ¿no? Y tengo que decir que en esa época a veces se veía a los abogados como los que estaban ahí para redactar y escribir lo que los ingenieros o los geólogos hacían o decían. Para decirte, no, eso no puedes hacer. Sí sé cómo es eso. No soy abogada, pero lo he visto mucho. Así que bueno, efectivamente uno se pone todo su esfuerzo y trata de mostrar el valor que podemos poner en la mesa. Y sí, yo creo que el abogado puede poner muchísimo valor en la mesa y hoy eso se está reflejando que el profesional abogado es muy versátil. Yo soy un ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Estuve 10 años en el área legal, los primeros años fueron muy duros y después me empecé a sentir muy cómoda. Sentía que ya tenía el tema un poco más manejado. Tenía más cancha. Ya estaba más cómoda, conocía al equipo, conocía los retos, los riesgos, ya cómo se manejaba. Y fue ahí cuando tengo que agradecer a personas como Igor Salazar, que trabajó conmigo y hoy es mi jefe, que me dio la oportunidad. Yo trabajé con él durante la época que estuve en la gerencia legal y él estaba en la gerencia comercial. Y trabajamos muy bien como equipo. Creo que eso me permitió aprender mucho del área comercial. Y creo que él vio, así como otros, que tenía, a pesar de ser abogado, capacidad para manejar temas comerciales. Fue por ese motivo que me ofrecen pasar y tomar la posición de la gerencia general de la empresa. Qué importante es también, como mencionas, interesarte por la disciplina del otro, ¿no? Ya que van a trabajar en equipo y tienen que ir, ¿no?, remando en conjunto para llegar a la meta, pero igual muchas veces hay gente que se queda nomás ahí en lo que le toca y no se va un poquito más allá buscando encontrar algún conocimiento adicional. Y es esa la diferencia que hace que te tomen a ti y no a otra persona, que enganches, que vean que tienes interés, que estás con una actitud proactiva. Cuéntanos un poquito entonces, luego de que fuiste gerente general de Perú LNG,
¿qué fueron tus retos más importantes de asumir una gerencia? Porque una gerencia es distinta de un área solamente. Ahí tienes que gestionar de una manera como una directora de orquesta, que es distinto al rol, digamos, de una sola área. Tú lo has dicho muy bien, Diana. Efectivamente, es ahí donde está nuestra capacidad de ir más allá, ¿no? O sea, interesarte por aprender lo que tienes al frente, no limitarte. Y yo hubiera podido decir, bueno, yo soy abogada, yo solo veo esto. Pero no, me interesé en aprender. Y eso fue lo que me dio la oportunidad. Para serte sincera, cuando me plantearon el tema, me pareció un reto que no iba a poder tomar. ¿Por qué? Porque los abogados estamos formados para ser abogados. Y una gerencia general tiene muchos otros aspectos que probablemente en mi época, espero que ahora ya no sea así, no tenía esa capacitación. Y también, siempre lo digo, yo quise hacer mi maestría, apliqué, saqué la beca y estaba a punto de irme, pero la dejé por casarme. Esta es otra historia. Bueno, que trajo muy buenos frutos también, porque tienes 2 hijos maravillosos, ya profesionales y todo. Sí, estoy muy feliz, no me arrepiento para nada, al contrario. ¿Me hizo el camino más difícil? Yo creo que sí, porque cuando tomé esta posición, todo aquello que pude haber aprendido en una maestría, la tuve que aprender en la cancha. Así es. Y para eso necesitas una red de apoyo, y no me puedo quejar. Tuve gente maravillosa a mi lado que realmente me ayudó. Yo recuerdo haberme sentado con la gerente de finanzas de la empresa y decirle, yo no sé de finanzas. Yo soy la gerente general, pero no sé, tienes que ayudarme, explícame, yo puedo aprender. Y eso hizo. Me ayudaron, aprendí y poco a poco me empecé a sentir un poco mejor. Lo mismo me pasó con la gente de planta. Imagínate un abogado tratando de entender cómo funciona una planta de procesamiento de gas natural. Entonces, tuve que ir a la planta y pedirle al gerente de planta, decirle, César, por favor, explícame cómo funciona. Y él, con un lenguaje muy sencillo, lo hizo, ¿no? Y poco a poco fui aprendiendo cosas y fui desarrollando esas capacidades para tomar el rol que tenía. Y también vas ganando credibilidad, porque al principio tú entras y la gente te está mirando, vamos a ver cómo se muestra. Si tú eres humilde y adoptas una actitud de querer aprender y de estar al lado de la gente con humildad, la gente te va a seguir apoyando. Pero si vienes no sabiendo y encima eres soberbio o te crees que sabes más de lo que sabes, al final eso no funciona. Yo creo que también tiene que ver mucho tu carácter, tu personalidad, tus ganas de aprender, pero también tu postura ante esta nueva etapa que te tocaba vivir, de cómo manejarla, ¿no? Yo te cuento, tú sabes, hemos estado conversando fuera de cámaras, que yo trabajé en Camisea también. Yo trabajé en el área de recursos humanos y era una de las pocas peruanas, digamos, porque habían como 40 expatriados, y cuando nosotros empezamos, que era el área de oil and gas, ¿no? Éramos prácticamente todos de afuera. En tu caso, todos de afuera menos yo, y algunas personas sí, obviamente, pero pues es raro tener a 40 expatriados en ese momento porque mucha gente no sabía de gas, entonces tenía que venir, había muchos holandeses, había muchos ingleses, había gente de todas partes en realidad, pero teníamos que hablar todo en inglés y digamos, éramos pocas las mujeres comparadas con todos los hombres, pero sí hubo una buena química y siempre quisimos sacar Camisea adelante. Al final Shell decidió no ir, pero nos dio gusto cuando salió adelante. Tú sí la sacaste adelante, por lo menos la parte que te tocó a ti, pero tuviste muchos desafíos también. Cuéntanos algunos de los desafíos más complicados que tuviste y cómo saliste de ellos. Bueno, primero sí quiero comentar lo que tocas de decir. Yo me siento sumamente orgullosa de haber podido trabajar y seguir trabajando en este gran proyecto Camisea, que si bien tiene muchas etapas y hay muchas empresas involucradas, realmente ha sido un proyecto maravilloso para el país, ¿no? Ha logrado que el país pase a un siguiente nivel. Son 20 años de Camisea. Yo entré a Camisea por curiosidad, porque recién, como tú misma dices, no había una industria de gas en el país, así que cuando yo estaba en el estudio se empezó a desarrollar un poco la normativa, empecé a trabajar en eso, buscar acá, enterarme, y había muchos extranjeros, porque la industria del gas era una industria extranjera.
Habían obviamente gente de Estados Unidos, gente argentinos que estuvieron muy interesados, franceses también, holandeses. Y sí, había ahí un reto cultural, ¿no? Porque no solo era el idioma, que como te comentaba, una cosa es hablar en inglés y otra cosa es comunicarse en inglés. Y es muy difícil transmitir a veces lo que uno realmente piensa o lo que quiere decir, y sobre todo si le tienes que poner un matiz legal o un matiz de riesgo o un matiz de asesoría, ¿no? Era difícil. También el tema cultural. Como dije, no solamente soy abogada y mujer, sino que además era peruana. Y creo que en ese momento muchos de los extranjeros no se habían dado cuenta de la capacidad profesional que tenemos aquí en el Perú. Creo que con el tiempo fueron descubriendo, yo misma me pude descubrir que nuestro equipo en el Perú es un equipo realmente de alto nivel. Y me siento muy orgullosa de haber trabajado con ellos y poder haber hecho Camisea y todo lo que está alrededor de Camisea, ¿no? Te empezaste a ganar la confianza. Sí, tú sabes que al comienzo era un poco difícil. Yo recuerdo que revisaba algunos temas, algunas normas, y le decía, cuando estaba en el departamento legal, le decía, no sé, al gerente de cadena de valor, de suministro, mira, esto no lo puedes hacer, no puedes hacer esta exportación, o no puedes importar este equipo porque la norma tal. Y era como, no, tú no sabes, yo sé, yo lo he hecho en otros países, yo lo voy a hacer. Y después de 1, 2, 3 meses, cuando el tema no salía, regresaban, sí. ¿Qué es lo que más satisfacción te ha dado de este trabajo luego de lo difícil que me has contado que fueron los primeros años, que tú no te imaginabas qué tal desafío iba a ser? Porque para el Perú era un proyecto importantísimo, como dices tú, o sea, traer el gas natural, sacarlo de la tierra y ponerlo en valor, y sobre todo hacer una planta muy complicada de hacer con tanta gente de todos estos países, y además en provincia también, porque es otro mundo. También hay un tema también de ESG, ¿no? En ese momento no se llamaba así, nosotros le llamamos community management, ¿no? Pero esa parte de haber sido bien complicada. Sí, efectivamente ha sido un reto enorme, ¿no? Muy complejo. Pero tú me hablabas de qué satisfacciones, y te digo que yo en este proyecto viví unas satisfacciones increíbles. Cuando, por ejemplo, he ido a la zona de Ayacucho, a comunidades internas donde nosotros de alguna manera generamos un área de influencia y con lo cual trabajamos con ellos, donde hemos ayudado a estas comunidades a tener actividades sostenibles. No estoy hablando de darles algo porque estamos ahí, no, sino de capacitarlos para que ellos puedan hacer su propio futuro y ver que eso da frutos, ver a mujeres que son capaces de trabajar en la lana de alpaca, generar sus propios ingresos, cuidar y alimentar de sus hijos, o ver a ancianos que también tienen la oportunidad de trabajar en estas actividades y tener una forma de vivir de manera digna. Esa es una satisfacción que me da lo que hemos podido hacer con este proyecto. También me ha dado gran satisfacción ver lo que este proyecto ha hecho para el país, ¿no? Cuando vemos el crecimiento económico que hemos tenido, cuando veo la cantidad de gente que trabaja en este proyecto, ¿no? ¿Cuántas personas trabajaron en hacer las plantas? Mira, en la planta de exportación nada más, llegó un momento en que hemos tenido más de 5,000 personas trabajando en el terreno, en la construcción. Es más, ahora cada 4 años hacemos lo que le llamamos un mantenimiento mayor. Y sí, cuando hay mantenimientos tenemos hasta 2,000 personas empleadas en todas las actividades que se requieren. Y por cada trabajo directo se generan como 8 trabajos indirectos. Yo no sé si tú recuerdas, estoy segura que recuerdas, el hotel que antes se llamaba Sausal, que estaba en Chincha. Ya, era un hotelito pequeño, era un hotelito muy de provincia. Moto creo que se vino abajo. Antes del terremoto, nosotros iniciamos la construcción de la planta. Y como no había dónde poner al equipo, prácticamente contratamos todo el hotel durante los 4 años de construcción. Y efectivamente, el hotel creció, fue otra cosa. Después del terremoto, efectivamente también se terminó de arreglar y ahora ya es una cadena, ¿no?, muy grande. Pero esas son cosas en las cuales también
el proyecto ha aportado a la comunidad. Después en el país, si es que no vienen a invertir tanto peruanos como extranjeros, no se crean fuentes de trabajo y la gente después dice, oye, todo está caro y no tengo con qué pagar, porque no tienen esa fuente de trabajo que debería haber si es que no hay una estabilidad. Pero gracias a Dios sí se hizo ese proyecto, no con Shell, pero con ustedes, y pues ha sido una maravilla para todos los peruanos. Y cuéntanos, porque tú me dijiste también que había un proyecto muy importante que era sobre todo el transporte de gas para llevarlo a otros lugares, que eso están trabajando bastante en eso también. Sí, mira, el proyecto de exportación es una planta que muchos podrán ir cuando van al sur la van a ver, está en el kilómetro 170 hacia la derecha. Ese es un proyecto diseñado con, te diría, hasta el día de hoy, la inversión más grande que se ha hecho en hidrocarburos en el país de 3.800 millones de dólares. El proyecto está diseñado para poder exportar gas y venderlo en mercados internacionales. Obviamente, esta actividad genera muchos ingresos al Estado por el pago de regalías. ¿Qué es lo que hemos hecho después? Y esto fue a pedido de un pedido específico del Estado peruano. En el año 2014-15 nos comentaron que ellos quisieran ver si nosotros podíamos habilitar la entrega de este producto que es el gas licuado, o sea, gas natural congelado, para ser transportado en camiones en el país. Bueno, conversamos con ellos, hablamos con Proinversión, revisamos con nuestros socios y la compañía decidió hacer una inversión para construir lo que le llamamos un cargadero de camiones. ¿Qué es un cargadero de camiones? Es como una estación pequeña donde nosotros podemos entregar LNG en camiones. Estos camiones transportan ese LNG hacia el norte y sur del Perú porque no tenemos ductos que lo lleve y en el punto de llegada lo regasifican. Al regasificarlo lo pueden poner en redes para llegar a industrias, domicilios y también a comercios o a estaciones de servicio donde pueden ser suministrados para vehículos. O sea, el contenido de los camiones es líquido. Sí, está congelado. El LNG en realidad no es otra cosa que el gas natural que ha sido congelado a menos 168 grados, lo cual su volumen se reduce 600 veces. Al reducir su volumen, lo puedes poner ya sea en buques para exportarlo o en camiones para transportarlo internamente. Cuando llega a su destino, lo descongelas, vuelve a ser gas y lo puedes utilizar como combustible. Sí, buenísimo. Y eso se puede hacer, digamos, varios proveedores podrían ir a esa estación y de ahí recabar ese gas congelado y después volverlo en otro lugar, o eso es solamente algunas empresas. ¿Cómo se maneja eso? En realidad, como es un producto y una industria muy de estándares muy altos por seguridad, exactamente, nosotros procesamos el gas y lo entregamos a los camiones que son administrados por un comercializador. Este comercializador lo lleva a los distintos consumidores, obviamente con los acuerdos comerciales que correspondan. Pero a través de este comercializador y de los distribuidores, en realidad el gas puede llegar a muchas partes del país. Hoy está llegando hacia el norte, tenemos varias ciudades en el norte que lo están recibiendo, algunas también en el sur, pero todavía tenemos que trabajar más para seguir llevándolo hasta donde podamos alcanzar a los mercados que lo necesiten. Esto es una medida temporal, alternativa, hasta que podamos tener redes de transporte, ductos que nos permitan llevar esta maravilla que es el gas natural a todo el que lo pueda consumir, ¿no? Poner ductos es una tarea muy costosa y que puede tomar tiempo. Entonces, esperemos que eso ocurra pronto, pero mientras tanto, con los camiones podemos ir supliendo, ¿no? Sí. Y dime, en esta etapa, Sudamérica, yo veo varios países que sí están más metidos en las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, Chile creo que nos lleva años luz en todo el tema de energías renovables. Sin embargo, no tiene gas natural, nosotros sí. En ese sentido, ¿cómo ves tú el eje, digamos, de las energías renovables en Perú y de qué manera están haciendo sinergias, digamos, el tema del gas con ellas? Sí. Mira, tú has tocado un tema bien importante. Necesitamos seguir trabajando para diversificar nuestras fuentes energéticas y la energía renovable tiene que estar ahí. Creo que hemos avanzado, tenemos, primero, algo que no nos olvidemos, nuestro país ya cuenta con energía renovable hace muchos años porque tiene mucho
hidro. A eso le sumamos que ya hemos empezado a trabajar y desarrollar energía solar y eólica. ¿Cuál es el detalle de esas energías? Que son intermitentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si no llueve, no hay agua, que si no sale el sol o no hay viento, no tenemos energía. Y desgraciadamente el mundo no puede parar si es que no hay energía y nosotros tampoco. Y es ahí donde entra el gas natural. El gas natural es el complemento perfecto para el desarrollo de las energías renovables, porque cuando ellas no están listas por la intermitencia natural, entra el gas natural, que está disponible, que es, como tú bien lo has dicho, más limpio y que gracias a Dios en nuestro país lo tenemos. ¿Cómo están las reservas? Cuéntame. Las reservas es algo realmente que tiene que ir viéndose en el tiempo conforme vamos teniendo nuevos descubrimientos, nuevos pozos que se van desarrollando, etcétera. Pero las probables, ¿cómo están ahora? Digamos acá, ¿cuánto tiempo tenemos seguro, cierto? Bueno, hoy tenemos un lote que se llama el lote 88, que es exclusivamente para el mercado local. Ese lote siempre se ha utilizado única y exclusivamente para suministrar al mercado local. Desde el día 1, ese gas ha servido durante los pasados 20 años para dar energía al país. Ese lote tiene todavía gas como para unos 15 años más. ¿Okay? Hay otros lotes que son los que se usan para la exportación. Tienes el lote 56 y el lote 57. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sea el 88, el 56, 50, en algún momento se va a acabar. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir explorando. Exactamente. Tenemos que encontrar más porque nuestro territorio, gracias a Dios, tiene potencial. Debe haber, hay más gas en algún lado. Sabemos que hay zonas al sur, que donde cerca de Camisea o más por estas zonas donde hay reservas. Hay algunas, hay que traer esa inversión para explorar. Viendo a Perupetro, eso era lo que hacía de un inicio, cómo dan las vueltas, los ciclos, y ahora tú estás en una empresa y de repente, pues, con todo esto que estamos viendo que va avanzando, pues se puede cerrar el círculo nuevamente con que Perupetro y las empresas afuera puedan invertir siempre y cuando tengamos un Estado, pues, que nos dé algo de tranquilidad y de las reglas claras, ¿no? La economía es muy resiliente, seguimos adelante, nos seguimos manteniendo. El sector creo que ahí está dando batalla. Pero necesitamos esas señales, como tú acabas de decir, ese marco que atraiga esas inversiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese dinero, si yo soy una empresa que tengo mucho dinero y quiero invertir en petróleo, voy a buscar el lugar donde ese dinero me va a ser más rentable y rápidamente. Si yo vengo al Perú y me dicen que para invertir y empezar a hacer rentable mi negocio tienen que pasar por lo menos 10 años, probablemente me voy al país del costado que me dicen que en 3 ya puedo empezar a operar. Yendo un poco más al tema de talento, dime 3 o 4 cosas que son imprescindibles para que un proyecto como Camisea vaya para adelante en el tema de talento. Las personas que trabajan en un proyecto así, ¿qué talentos tienen que tener? Nómbrame 4 cosas. Pueden haber muchas más, pero las primeras 4 que se te ocurran. A ver, primero, y es lo que ya acabábamos de decir, tienen que ser personas que estén preparadas, ¿no? Y creo que, como lo dije, en el Perú tenemos muchísima gente bien preparada. Entonces, primero eso. Y preparada digo en todos los sentidos. O sea, no solo estoy hablando de un tema universitario, también temas técnicos. Necesitamos técnicos. Y te cuento una anécdota muy chiquitita. En algún momento en la planta requeríamos la soldadura de ductos criogénicos. Conseguir un soldador que pueda hacer esa soldadura criogénica fue imposible. No había, tenemos que estar preparados. Hay, sí, así que creo que eso es el primer requisito y lo tenemos. Segundo requisito, tenemos que tener la voluntad de aprender. Porque por más que nos hemos preparado bien, siempre hay muchísimo que aprender. Y aprender de los demás, como tú misma dijiste hace un rato, ¿no? Yo era abogada, pero quise aprender de comercial, quise aprender de tributos, quise aprender de ingeniería, lo básico para poder entender mi negocio, ¿no? Ya saben, amigos, tienen que ser curiosos, proactivos, a veces metiches, pero de buena forma, obviamente. El tercer tema que yo te diría es esencial es saber trabajar en equipo, porque por más brillante que uno sea, nunca va a ser mejor que un equipo trabajando juntos. Y eso es un reto difícil. Yo tengo y conozco muchos excelentes profesionales
que no logran trabajar en equipo. Por eso yo valoro mucho a aquellos que son capaces efectivamente de hacer eso, ¿no? De ponerse en la mesa con los demás, trabajar en equipo, que requiere a veces ser vulnerable, porque tienes que generar confianza. Cuando uno genera esa confianza, hace un buen equipo y ese buen equipo puede dar muy buenos productos. Y finalmente, uno tiene que sentirse bien, uno tiene que sentirse cómodo y feliz con lo que está haciendo, ¿no? Tiene que disfrutar de su trabajo, de su equipo, de lo que hace. Y ahora toca entrar a una parte del podcast que se trata de las energías. Las energías que son la del agua, la de la tierra, la del fuego y la del aire. Entonces, empezamos a pimponear ideas, súper espontáneo. Lo que es la energía del aire tiene que ver con la energía hacia arriba, que es un poquito de espontaneidad, un poquito de caos, un poquito de algo lúdico, ¿no? De ser un poquito para arriba, alegre, relajado, ¿no? El buen humor, eso tiene que ver con la energía del aire. Cuéntanos qué te evoca a ti, lo primero que te evoca esa energía. Bueno, yo creo que es, como decía, trabajar en equipo. Yo he disfrutado y sigo disfrutando mucho de mi trabajo en equipo porque nos divertimos, porque bromeamos, porque nos reímos. A veces podemos estar trabajando horas y de pronto alguien hace una broma, siempre en el buen sentido, y podemos terminar riéndonos a carcajadas. Eso libera la tensión y volvemos a empezar. Entonces, creo que es eso lo que me evoca el tema del aire, ¿no? Hasta reírse de uno mismo, ¿no? Enfrente de los otros, y eso crea justamente confianza. La energía de la tierra, que tiene que ver con estar bien plantados, la estabilidad, el control, la estructura, el hecho de estar siempre planificando. Esa parte, ¿qué te evoca a ti en tu manera de trabajar? Bueno, la seguridad, ¿no? O sea, sentirte seguro de ti mismo, y vuelvo al punto inicial, uno tiene que ser consciente de lo que sabe y de lo que no sabe. Y también saber que no tengo por qué saberlo todo. Lo que tengo es que tener un entorno en mi trabajo que sepa lo que yo no sé para que me ayude a tomar las mejores decisiones, ¿no? La energía ahora del agua. La energía del agua tiene que ver con eso que fluye, que tú estás como muy atenta a lo que pasa con los demás, ¿no? Hay mucha solidaridad, hay mucha escucha, hay mucha ternura, si son situaciones de ternura, pero sobre todo en el trabajo tiene que ver con la escucha, con la solidaridad, con el hecho de conciliar, ¿no? ¿Cómo ves tú esa energía? ¿Cómo podrías traspasarla al tema laboral? Sí, no, eso es algo que está presente todo el tiempo. Tú sabes que yo siempre me doy cuenta de algo. Hay personas a las que te buscan, que lo único que quieren es que las escuches. No que le digas que está bien, que está mal, o que le des un consejo. A veces solo necesitan que las escuches. Y otras veces uno mismo busca a alguien porque necesitas que te escuchen. Exactamente. Ni siquiera que me digas que estoy bien, que estoy mal, o que me des un consejo. Solo escúchame. Y yo creo que eso es bien importante. Yo estoy atenta a veces a las personas que van a mi sitio y digo, ¿está buscando un consejo o solo quiere que le escuche? No, solo quiero, yo escucho. Y a veces uno hay que preguntar porque no está seguro, ¿no? Y la última, pero la no menos importante, tiene que ver con el fuego. El fuego, que es la energía que te lleva adelante, la que te motiva, la que te pone desafíos y la que tú te pones con esa energía que tienes que lograr el objetivo. ¿Cómo la evocas esa? Bueno, esa es algo que la tengo que controlar mucho porque siempre está encendida, ¿no? Siempre, a veces, efectivamente tengo que, como dicen, parar el carro, ¿no? Porque me voy con todo, quiero hacer todo, quiero definir todo, quiero... Sí, ahí tengo que bajar un poco las revoluciones, pero sí me ha ayudado esa energía a ver cosas que de otra manera no hubiera visto, ¿no? Cosas obviamente buenas para el desarrollo de mi trabajo, otras veces cosas para el equipo y otras veces cosas para mi propia vida, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo siempre digo que esa energía de ir hacia adelante y lograr las cosas es buenísimo, pero
a veces también hay que dar un paso atrás para ir dos más adelante, ¿no? Y tener estas 4 energías, utilizándolas en el momento adecuado, te va a hacer como un arquero que tú te van a patear un penal y vas a poder moverte en las 4, y eso se trata justamente de saber cómo trabajar en el momento preciso cada una de ellas. De acuerdo. Pero bueno, oye, ha sido buenísima esta entrevista, me ha encantado, te he conocido mucho más, te veo con una energía súper poderosa, o sea que gracias por estar acá con nosotros, María Julia, y esperemos pues verte pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Solo quisiera decirte que a todas las chicas que están por ahí, que sí se puede, es posible, no es fácil, es mucho trabajo, pero lo pueden hacer. Así que pónganle ganas. Claro, y además a los chicos que están ahí, ayuden a las chicas, denle su empujoncito. Bueno, adiós amigos. Espero que les haya gustado el podcast y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.